hoy va a ser un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti, Dios va a hacer. Que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre sus vidas en esta hora del día, que usted nos permite poder entrar a su hogar a través de su programa Al que cree. Es nuestro propósito cultivar su fe, motivarle a que usted tenga una fe que crezca, la fe que Dios espera. Recuerde que la palabra en hebreo nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo maravilloso de lo que produce la fe son los cambios en el corazón, en la vida y sobre todo en el destino de cada uno de nosotros. En esta mañana pues nos sentimos contentos de poder tener como invitada pues a nuestra hermana Rafaela de Rodríguez, ¿verdad? Que es una sierva del Señor pues que respetamos, admiramos mucho, ¿verdad? Y sobre todo pues hemos visto cómo su vida pues ha ido desarrollando esa fe, ¿verdad? Amén. Esa fe que la cual pues nos lleva a experimentar grandes cosas en el Señor. Amén. Bienvenida, hermana Rafaela. Muchas gracias, hermano. Un cordial saludo a todos los televidentes del programa. Amén. ¿Verdad? Les invitamos en esta mañana que pongamos en práctica nuestra fe. Y yo creo que si le creemos a Dios, todo es posible. Amén, amén, así es. Hermana Rafaela, ¿cuántos años ya, verdad, de conocer al Señor? Pues mire que yo me convertí el 10 de febrero de 1971. 71. Desde esa fecha, conozco al Señor apenas tenía 12 años, comenzando a los 13, una situación muy difícil, sí. Pero no me he apartado desde esa fecha de los caminos de Dios en mi juventud. Luego me casé igual sirviendo al Señor y hasta este momento puedo decir que Él ha sido fiel conmigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Imagínese, 12 años, dice, 11 años. Tenía 12 años cuando me convertí. 12 años. Y ahorita tengo 60. Imagínese, qué trayectoria, ¿verdad? Sí. Qué camino maravilloso en el Señor. ¿Verdad? Le diré, pues prácticamente yo igual, ¿verdad? Así a los 11 años también encontré, bueno, el Señor me encontró, ¿verdad? Sí, sí, Él el Señor nos encontró a nosotros, ¿verdad? Y hemos caminado, ¿verdad? Sabemos que este camino en el Señor no es fácil, sí, no ¿verdad? Es fácil. Pero las cosas que uno logra experimentar son maravillosas. Y sobre todo no solamente lo que podemos experimentar en esta vida, sino lo que Dios también nos tiene prometido, nos ha prometido para una vida futura también. Hermana Rafaela, ¿cómo fue que usted conoció al Señor? Cuéntenos ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia real con el Señor que usted tuvo? Pues mire que yo vengo del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán. De ahí nos venimos, como yo tenía como unos 8 años cuando vinimos aquí a Tegucigalpa con mis padres, mi papá y mi mamá. Pero luego mi padre, estando aquí en Tegucigalpa, pues él tomó otro rumbo, ¿verdad? Nos abandonó como familia. Sí. Y yo siendo la hija mayor, tenía que luchar con mi madre con 5 hijos que ella había quedado. Sí. La hija mayor, usted sabe que está al par de la madre luchando, cuidando a los demás hermanos, mientras mi madre salía a ganar la vida. Mi padre nos hacía la vida imposible, ¿verdad? Con un montón de parejas. Sí. Y ahí estábamos bregando sin conocer al Señor todavía, pero llegó el momento en que una prima se había convertido a Cristo en la Iglesia Asamblea de Dios de la Isla La Hermosa de aquí de Viadela, sí. Y ella nos invitaba. Y yo recuerdo que yo fui para esa iglesia, ¿verdad? Invitada por ella, muchas veces fui, pero no le tomé muy en serio el asunto. Pero el tiempo se estaba acercando para que yo me convirtiera y el Señor trató conmigo muy especialmente. Estuve en una situación muy difícil por mi familia que me quiso hasta quitar la vida. Tremendo. En ese tiempo estaba muy de moda el H24, que se parecía a las pastillas de cura de frijoles ahorita, ¿verdad? Sí. Que el que se las toma no regresa. Y era tanto el problema que teníamos en familia que yo decía, esa sería la salida, porque miraba a mi padre abusando de mi madre, ¿verdad? Nosotros teniendo muchas penurias. Sí. Pero en ese momento recuerdo que vino una campaña del hermano Luis Palau Sí. para un mes de febrero y era dirigida a la juventud. Y la iglesia, la hermosa, pues trataron de invitar a todos los familiares y mi prima me agarró de encargo a mí. Y fuimos al estadio, ¿verdad? Sí.
Ahí en el Chito Reina estuvo la campaña y recuerdo que esa noche yo pasé enfrente con mi corazón destruido. Sí. Pero Dios me ha sanado, Ujú. me ha restaurado y desde entonces sirvo al Señor y me metí tan de lleno en Dios, pero tan de lleno porque necesitaba la figura paterna y la encontré en Jesucristo. Qué ¿Verdad? maravilloso. Y ahí fue cuando Dios empezó a llenarme de su presencia, empecé a buscar al Señor, mi madre se entregó a Dios, todos empezamos a buscar al Señor y el Señor empezó a sacarnos adelante. A pesar de las situaciones, nos metimos en Dios fuertemente y desde ahí conocí al Señor. Recuerdo que me inicié en la iglesia recibiendo pues en ese año 1971, el 7 de noviembre me bauticé en las aguas. Ujú. Y esa misma noche el Espíritu Santo me bautizó Qué glorioso. con la señal inicial de hablar en lenguas. Y desde ahí experimento una relación con el Señor muy profunda. El Espíritu Santo siempre ha estado conmigo, guiándome. Y yo, porque nunca encontramos lo profundo de Dios, creo que vamos a ir de la tierra y jamás lo vamos a conocer nunca porque Dios es infinito. Sí. Pero ha sido un tiempo tan especial y le doy gracias a Dios porque me salvó de una muerte segura por la situación que vivía. Sí. Y me entregué a Jesús. Y puedo decir con plena convicción que todo lo que le pedí a mi Señor, me lo concedió. Cuando hablamos, hermana Rafaela, de lo que usted le pide al Señor, ¿qué cosa fue lo que usted le pidió? Wow, mire, viniendo de una familia disfuncional como la que yo tenía, Ujú. lo que yo no deseaba era el día de mañana casarme y sufrir lo que mi madre sufrió. Ujú. Eso fue una de las cosas más importantes Sí. que yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero vivir lo que mi madre vivió. Y yo no quiero que si me das hijos a mí, sufran lo que yo sufrí. Ujú. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo no conozco a mi esposo, no sé quién es, pero tú sí sabes quién es. Te pido por ese esposo que tú conoces, ¿verdad? Ujú. Que tú me lo apartes y que sobre todo sea temeroso de ti, apartado del mal. No te pido que sea rico, no te pido que sea guapo. Lo único que te pido, Señor, es que te tengas temor, que te ame, porque si te va a amar a ti, me va a respetar a mí. Sí. Y recuerdo que tuve un primer novio, que por cierto era hermano de una pastora. Y bueno, yo pensé que por ser hermano de la pastora, pues dije yo, a lo mejor esta es la persona, ¿verdad? Uno Sí. de joven ahí, siempre un poco equivocado. Sí, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que empecé a andar con el muchacho y empecé a orar a Dios como una sierva de Dios. Verá, Señor, si este hombre me conviene, confírmemelo. Y empecé a poner una serie de cosas que solo Dios y yo las sabíamos, ¿verdad? Ujú. Si este es mi esposo, Señor, que se dé esto, que se dé lo otro, que se dé lo otro. Y empecé a poner en una lista lo que yo quería que Dios me confirmara. Ujú. Y recuerdo que como a los 3 meses el muchacho pues empezó a andar con otra muchacha. Yo no sabía, unos amigos de él me contaban. Y yo decía, no, yo por chisme no me voy a ir, voy a confirmarlo. Y logré confirmarlo, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Que el muchacho andaba de picarito y Sí. siendo cristiano. Sí. Entonces, en ese tiempo tomé la decisión muy seria y muy dolorosa porque, no sé, el primer novio como que uno lo quiere mucho, no sé, dicen que así es y a lo mejor pueda Sí. que sí, ¿verdad? Porque es la primera experiencia. Pero con todo y lo que pasó, yo corté la relación, hablé con mi pastor y recuerdo que él era como un padre para mí y él me dijo, llore mejor 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años si quiere o más, pero no toda una vida. Sí. Y fue tan sabio el consejo Ajá. de este pastor precioso, se llama él Ezequiel Solís, que el Señor lo bendiga, donde él esté. Y la verdad es que me ayudó mucho ese consejo, porque después en la misma iglesia pues seguimos sirviendo al Señor, trabajando, conocí a quien es mi esposo ahora Ujú. y le doy gracias a Dios porque tenemos 40 años De de casados, 3 hermosos hijos como Dios se lo pedía al Señor. Ajá. Dios nos ha bendecido en todo. Ujú. Él cambió mi lamento en baile. Él me restituyó lo que Satanás me quitó. Así es. Me sacó de la pobreza paupérrima, logré profesionalizarme y trabajarme de 38 años en Banadesa. Ujú. Ahí formé a mis hijos, el Señor nos dio una casa y los hijos están formados, egresados de la universidad. Es una bendición. Yo puedo decir que no puedo comparar la niñez de mis hijos con la mía y fue porque Dios me respondió mi oración que desde muy joven se la hice. Imagínense qué maravilloso saber esto, pues, de que la bendición del Señor no solamente nos alcanza a nosotros, Oh, sino que alcanza también a toda la a la generación. descendencia. A la descendencia. Qué hermoso es esto. Sobre todo, veo en lo que usted me dice varias cosas, ¿verdad? Una de ellas es
por ejemplo, que usted atendió el consejo. Sí, ¿verdad? sí. Atendió el consejo. Y mire, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Que como en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes de repente fracasan, ¿verdad? Están pasando por situaciones difíciles en sus relaciones porque de repente, pues, nunca escucharon el consejo, ¿verdad? Ni de los padres, peor de un pastor. Exacto, o de un maestro, correcto, o un amigo bueno. Entonces, por eso de repente tenemos la situación que estamos viviendo, pero aún así en medio, pues, hemos conocido jóvenes que han sido jóvenes, pues, que también han creído en Dios. Sí, sí. Han creído en Dios, tienen una relación personal con Él, y esto, pues, les ha ayudado a, pues, a dar buenos pasos, ¿verdad? A dar buenos pasos. Qué hermoso es saber, hermana Rafaela, que en el camino de la fe, ¿verdad? En el camino de la fe, podemos tener tropiezos, pues. Sí. Podemos de repente tomar alguna decisión equivocada, pero qué maravilloso es saber de que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén, sí, Dios una siempre bendición. tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y como usted mencionaba, pues Dios tenía el esposo, amén, ¿verdad? Para sí, usted, sí. Sobre todo, pues vivir, bueno, llegar así 40 años, pues como dice, eso no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil. Pero sí, hermana Rafaela, ¿qué otras cosas usted ha experimentado, digamos, producto de su fe? ¿Verdad? Producto de su fe, sí. De la fe en Jesús. Mire, algo que yo he experimentado en la fe en mi Señor Jesucristo es que yo descendo de parte de mi familia, una familia muy, muy pobre, con una pobreza paupérrima. Sí. Porque mis abuelos, por parte de mi padre y de mi madre, se metieron muy fuerte con Satanás. Hicieron pactos con el enemigo. Y eso produjo en los hijos de ellos pobreza, paupérrima, locura, ¿verdad? De tal manera que la tía mayor, ella sufrió locura, su hijo menor sufrió locura y se perdió. No se perdió y no sabemos a dónde se fue. Hace poco murió el tío, el menor, que él también pues se volvió a la locura. No dejó descendencia. Y yo he podido ver que Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Y en mi vida son una realidad. Porque desde que yo las corté con mi propia boca, hice un pacto con mi Señor. Mi Señor ha cambiado mi lamento en baile. No puedo decir que soy rica, pero tengo lo necesario para vivir y modestamente. Y he notado algo muy lindo en la familia. A medida que hemos conocido al Señor, íbamos evangelizando los tíos, los primos, y yo pude ver cómo cada uno de ellos que se convertía al Evangelio, el Señor lo iba restaurando en todo, en todo. Tengo primos que son pastores, ¿verdad? Que Dios los ha bendecido en gran manera, a ellos y a sus hijos, como decimos, la descendencia, ¿verdad? Tías también convertidas al Señor, que podemos ver el cambio total que se ha hecho. Eso en la parte económica, en la parte de salud, ¿verdad? Por ejemplo, yo experimentaba una maldición de alergias en mi cuerpo. ¿Usted padeció de alergias? Yo padecí de alergias y esas alergias eran tan terribles que yo no podía comer nada que fuera condimentado, picante, porque yo me llenaba de una alergia terrible todo. Y mis hijas, oiga bien, mis hijas a los 5 años desarrollaron una alergia que llegó hasta el grado de urticaria. Esa alergia era tan terrible que ellas no podían comer nada que no fuera natural. Yo tenía problemas con las piñatas de los amigos porque las invitaban y había que darles comida especial a ellas. Nada que tenía que ver con cosas que tenían colorantes y todo eso, porque se llenaban desde la cabeza hasta los pies de unas ronchas llenas de agua, que esa se llama la urticaria, que es lo último. Y esas medicinas son muy caras. Pues cuando yo hice el corte de maldiciones, que el Señor me metió en esa búsqueda de su presencia y me reveló, ¿verdad? Todo lo que significaba eso, y yo me entré a buscar al Señor y hicimos el pacto con Dios. Mis niñas estaban pequeñas, entre 5 a 7 años, hasta 8, hasta 9 años estuvieron sufriendo eso ellas, pero yo empecé a detectar por qué razón pasó y empecé a cortar estas herencias en mi madre, porque a mi madre le caía un aguacero y se llenaba de alergias, ¿verdad? Entonces yo decía, esto no es correcto.
Esto es una herencia maldita que viene de alergias, ¿verdad? Y vamos a cortarla. Y quiero decirle que doy gracias al Señor, que mis hijas y su servidora, entraron mis hijas a la adolescencia, cuando entraron a ese proceso yo le dije, Señor, la vida de estas niñas está en tus manos. Recuerdo que una vez las ungí con aceite. Sí. Y le dije al Señor, Señor, yo las declaro sanas en tu nombre. Estas niñas no vuelven a padecer más de alergias, Señor, porque son carísimos esos medicamentos. Meterse en el médico con alergia, eso es horrible. Sale uno trasquilado con tanto dinero. Sí. Pues mis niñas cuando entraron a la adolescencia, de ahí para acá, no volvieron a padecer jamás de alergias, ¿verdad? Ellas ahorita comen de todo, sus hijos también, y no hay nada de alergia. Y su servidora quedó sana de alergia. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esa es una parte gloriosa en mi vida, que yo puedo ver, experimentar la salud que Dios me dio a mí y a mis hijas, ¿verdad? Que tenían ese problema. Dios es fiel. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Saber sobre todo, cuando hablamos acerca de un pacto con Dios, ¿verdad? Hablamos de ese compromiso. Así es. Tiene que ser un compromiso de fidelidad. Amén. ¿Verdad? De fidelidad, de obediencia a Dios. Muchas veces, como seres humanos, tratamos de buscar a Dios solamente por un beneficio. Que queremos el milagro de Dios, queremos ver que Dios nos sane, ¿verdad? Que Dios nos saque del apuro, pero muchas veces después nos olvidamos, ¿verdad? No nos acordamos, nos apartamos. Recuerdo como el caso de los 10 leprosos, que se acercan a Jesús, ¿verdad? Rogando, ¿verdad? Creyendo en su corazón, pues que Jesús tenía el poder para sanarlos. El Señor dice que los sana a todos, pero dice que uno de ellos, pues al verse, ¿verdad? Él regresa a dar gracias, y algo que dice que al llegar se postra y adora. Y adora. ¿Verdad? Qué tremendo. Y es que eso es lo que va a producir el cambio. Amén. ¿Verdad? Un cambio que es permanente y que es genuino. Pues qué maravilloso saber que como esa enfermedad, ¿verdad? Esa herencia de enfermedad fue cortada. Amén. Pues. Hay personas que hoy en día no creen en eso. No creen, pero es una realidad. Porque la Biblia nos habla, dice que el pecado de los hijos visita, dice. Hasta la cuarta generación. Tercera y cuarta generación. ¿Verdad? Que estamos hablando que nietos, bisnietos, ¿verdad? Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Imagínense hasta ahí llegan. Qué tremendo. Y algo que usted compartía, ¿verdad? Era con respecto a los antepasados, pues, suyos. Que de repente, pues, tuvieron ese contacto con el ocultismo. Pero cuando usted viene a Dios, ¿verdad? Usted tiene ese encuentro con Dios, usted también activa esa fe en su vida, ¿verdad? Esa fe que produjo sanidad, ¿verdad? Produjo sanidad no solamente en su cuerpo, sino que también en la de su familia. Qué glorioso es eso, saber de que tenemos un Dios que es poderoso. Amén. Un Dios que todavía el día de hoy continúa haciendo milagros. Cuéntenos algo más, hermana Rafaela, acerca de lo que ha experimentado en su vida, pues, con respecto a la fe. Pues fíjese que el enemigo, a pesar de que uno corta herencias y todo, ¿verdad? Y como usted dice, pues uno hace un pacto con Dios, y al hacer un pacto con Dios significa un pacto de fidelidad, ¿verdad? Que con la ayuda del Señor hemos logrado salir adelante y hemos enseñado a nuestros hijos los caminos del Señor. Y bueno, y hoy ya están grandes, tienen sus propios hogares, tienen sus hijos, y yo espero que también ellos les enseñen a sus hijos lo que a ellos les enseñamos. Claro. Pero fíjese que Satanás es astuto. Él no se queda ahí nomás. Recuerdo que en el año 2003 yo me hacía un chequeo normal, ¿verdad? Cada año me hago un chequeo normal desde mi cuello, todo mi cuerpo, mis órganos internos. Y recuerdo que en esa oportunidad, al hacerme el ultrasonido de mamas, me detectaron 2 nódulos, ¿verdad? En mi mama izquierda. Entonces, luego de que me metieron los nódulos, me dijeron, no, tiene que ir donde el especialista. Pues el internista del seguro me pasó al oncólogo para que me viera. El oncólogo me mandó a hacer otros exámenes más profundos, ¿verdad? Y ahí estaban los nódulos. Y la doctora me dijo, pues tiene que tomar vitamina E, no tome café, no coma chocolate, no tome frescos de botella, y una serie de dietas que ella me dio. Y recuerdo que me dolía mi mama izquierda, ¿verdad? Me dolía bastante. Pero fíjese que siempre creyendo en el poder de mi Dios,
yo todas las noches oraba al Señor y me ungía con aceite. Y le decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú tienes poder para sanarme. Y les hablo a estos nódulos que se deshagan en el nombre de Cristo. Yo me hacía masajes con el aceite, me tomaba la vitamina E, yo hacía masajes con el aceite, lloraba, ayunaba, ¿verdad? Siempre hemos estado pues metidos en la intercesión y de la iglesia, y eso pues nos ayuda mucho porque hay un grupo de personas orando, Sí. y nos cubríamos, ¿verdad? Y estuve 3 años asistiendo con citas continuas mensualmente al oncólogo. El caso es que detecté como al año que yo se lo iba a pasear, ¿verdad? Y más que todo a testificarle a la gente, porque sí, tenía ahí colegas, ¿verdad?, que iban a las citas conmigo, que estaban muy enfermas, muy mal, muy deprimidas. Ellas iban muy dañadas, y yo aprovechaba para darles la palabra. Yo creo que Dios para eso fue que me llevó, Sí. ¿verdad? Y cuando ya casi iba para el 3er año, la doctora me dice, porque me chequeaba cada 6 meses con exámenes profundos, y me dice, óigame, si usted ya no tiene nada, usted nada tiene, usted me le está quitando el espacio a las demás pacientes, usted ya la voy a retirar del todo, me dijo. Váyase de aquí, me dice, porque usted me está quitando el espacio a la gente que realmente lo necesita, y usted está sana, no tiene absolutamente nada, me dice, todo se ha desaparecido. Y yo pues no tomé nada más que la vitamina E y mi oración al Señor. Sí, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que me alegré tanto y dije, gracias Señor, porque este es un testimonio viviente, yo estoy sana, yo siempre me sigo haciendo mis chequeos. Y yo le dije, Señor, yo voy a morir de lo que tú quieras, pero no lo que el diablo diga, ¿verdad? Y yo he creído en mi Señor. Y cualquier enfermedad, mire, ahorita con el chikungunya, fui atacada varias veces, y me venían los dolores y las calenturas, y que me tronaba todos los huesos, y aquella cosa horrible, ¿verdad? Sí. Y me agarraba el bote de aceite y me ungía todo, y le decía, Señor, en el nombre de Jesús reprendo este virus. No seguía, al siguiente día amanecía sin nada, como 3 veces me dio lo mismo, pero no pasó de ahí. Entonces, claro, son virus y bacterias que se mandan en el aire para el enemigo, para atacarnos a nosotros, pero ahí está el escudo de la fe, ¿verdad? Dice que al que cree todo le es posible. Y cuando uno lee la palabra, cuando uno medita en la palabra, y como dice Josué 1:8, y dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Y mire, la palabra es tan fiel, dice, de día y de noche lo vas a hacer, dice la meditación, y lo que vas a guardar todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos la última colita del texto, que todo nos salga bien, que nos prospere el camino, pero no queremos cumplir lo primero. Así ¿verdad? es. Y cuando somos fieles a Dios, Dios se encarga de protegernos. Por 38 años trabajé también con muchas dificultades. Fue un ministerio mi trabajo, Sí. pero Satanás se me levantó muy fuerte también en el trabajo, pero Dios me libró de todo. Cuéntenos de alguna de las experiencias que usted vivió en su trabajo. Yo sé Mire. que de repente fueron Mire. muchas, ¿verdad? Pero Fue cuéntenos mire, así de las que... Había una persona, ¿verdad?, que se levantó contra mí, y ella llegó y me dijo, yo tenía Nuevos Testamentos de Gedeón en la oficina, ¿verdad?, para compartir con los clientes en una gerencia, y esa persona se levantó contra mí y me dijo, todos esos textos que tienen en el escritorio y ese montón de libros que tiene, me los va a quitar. Yo soy la gerente a partir de ahora y no quiero ver nada de Dios en este lugar. Pues vine yo y obediente, ¿verdad? Y cámara la mula donde dice el dueño. Mi jefe y a la autoridad. Entonces vine yo y me llevé para mi casa, ¿verdad? Esa tarde, y salí tarde de la noche, como a las 7, me llevé para mi casa todas las cosas que hablaban de la palabra de Dios. No quiero escuchar música cristiana, me dijo en esta oficina. Fue la orden que ella me dio. Ok, no hay problema, licenciada, usted manda, usted es la jefa, ¿verdad? Y entonces la señora se levantó fuerte contra mí, ¿verdad? Y recuerdo que de ataque tan fuerte estuve 3 días incapacitada, porque me pegó un dolor en todo el cuerpo horrible, pero de la nada, ¿verdad? Un ataque bien fuerte. Estuve en ayuno y oración en mi casa, luego regresé después de la incapacidad. La señora se levantó muy fuerte y ella me dijo, mire, usted se va a ir de esta oficina y va a pasar a un proyecto. Me dijo que ese saber no sé si va a durar un año nada más, me dice. Sí. Entonces le digo yo a ella, fíjese, le digo que a mí esta puerta me la abrió el Señor y Él sabe cuándo me voy a ir y no me importa donde usted me mande. Lo importante es que Dios guía mi camino y el Señor me va a hacer subsistir a donde Él quiera, ¿verdad?
Entonces le preparé todo, le abandoné el trabajo y me fui a otra gerencia que se creó en ese momento, era la gerencia de informática. Sí. Pasé a esa oficina, ahí tuve una experiencia diferente, ¿verdad? Aprendí cosas muy lindas de informática. El Señor me preparó para lo que Él tenía para mí en el ministerio. Y la señora, le voy a decir una cosa, el que se mete con los hijos de Dios le va mal. Sí. Recuerdo que antes de que ella llegara, el Señor en un sueño me dijo, ora por fulana de tal, que era ella, ¿verdad? Ora, me dijo el Señor, porque tus ojos verán mi gloria. Yo no sabía porque el Señor me había dicho que orara por ella, ¿verdad? Pero cuando ella llegó a relacionarse conmigo, la vi muy mala conmigo. Empecé a orar sí con ella y entre más oraba, más mal era conmigo, ¿verdad? Y ya usted podía decir así, ¿verdad? Sí, como que, como bueno, que, y entonces me estoy orando, ¿verdad? Y la cuestión se complica. ¿qué pasa? Y es lo que muchos Sí, cristianos, sobre todo. y deja de orar. Exacto, Y deja de correcto, orar. sí. Bueno, yo hice eso, hermano, dejé de orar. Pues digo, como ya no estaba con ella, ¿verdad? Entonces yo me fui para la otra gerencia. Y allá en la otra gerencia yo dejé de orar por ella. Y me acuerdo que como al mes y medio, el Señor en una noche me habló en voz clara, en una madrugada. El Señor me habló y me dijo, te dije que oraras por fulana, ¿por qué no lo has hecho? Una voz, ¿verdad? Me llamó la atención. Y me desperté, me arrodillé al lado de la cama y hice la de Ananías, cuando Dios le dijo que orara por Pablo, ¿verdad? Pero Señor, es que es bien malo, anda matando a todos los cristianos, ¿verdad? Y empecé a hablar con Dios y a quejarme con Él. Y le digo, pero Señor, es que tú la ves, oro por ella y más mala es, Señor. Mira, te soy sincera. En mi corazón no hay deseo de orar por ella porque ella me hace mucho daño a pesar de que no estoy con ella. Pero si tú derramas de tu amor en mi corazón hacia ella, yo sé que sí puedo hacerlo, pero con tu ayuda. Por parte mía no, Señor. Sí. Inúndame de tu amor para bendecirla y para orar por esta señora. Y recuerdo que en esa noche estuve como 3 horas hincada de rodillas orando al Señor y empecé a orar por ella, empecé a bendecirla y le dije, Señor, tú tienes un plan para ella y un plan para mí. Ayúdame, Señor, a entender este proceso que pones en mi vida. Y que no importe lo que haga conmigo, que yo la ame más, entre más daño que me haga, Señor. Y la bendije a la señora. Recuerdo que al siguiente día me tocaba ir a trabajar y me la encuentro, ¿verdad? Y la saludo. Y hola, licenciada, ¿cómo está? Y porque ella se echó toda la gerencia y empezó a tener un problema bien fuerte. La ceja de su ojo izquierdo empezó a caerse y le caía la ceja encima del ojo y le quedaba acá. Entonces ella no miraba, se le caía su ceja, se le vino hacia abajo debido a todo el trabajo que ella misma se echó. Y ese se llama desvanecimiento de ojos, que eso está en Deuteronomios capítulo 28, versículo 62, el desvanecimiento de ojos. Y el Señor me regañó y por eso me dijo que tenía que ver la gloria de Dios. Y eso pasó, ¿sabes? Yo seguí orando, había gente que le hablaba del Señor a la señora, no solo a mí me puso en jaque mate, sino que a todos los compañeros. Recuerdo que la señora, debido a que no se cuidó, ¿verdad? Porque el médico la incapacitó, no tomó la incapacidad. Después ella buscó ayuda de médicos brujos, se fue a El Salvador, se fue a Cuba a buscar medicina y no encontró, porque lo era en los 2 ojos. Después la señora se le venían los 2 ojos hacia abajo. Imagínense que empezaba bien a las 8 y a las 11 ya no podía ver, porque sus cejas estaban abajo de los ojos. Y entonces cuando el Señor me puso, y ya para ese tiempo el Señor me ordenó que estudiara Deuteronomio capítulo 28, porque me puso a hacer un manual, que por cierto yo lo comparto con los hermanos de la iglesia, ese manual sobre las maldiciones, y ahí yo encontré, porque el Señor me mandó a orar por ella, ¿verdad? Se llama desvanecimiento de alma y tristeza de ojos, ¿verdad? Por hacer daño. Y la señora, a los 9 meses de haber salido yo de su oficina, ella tuvo que abandonar el puesto que tenía, porque tuvo que vender todo lo que tenía, joyas, ropa fina y todo, para poder costear un viaje a Houston y allá ir a conseguirse unas inyecciones que le ponían en cada ojito, que valían $5,000 cada inyección. La verdad es que la señora se perdió del mapa, no sé qué se hizo. Ella recogía ayudas y rifaba cosas. Y recuerdo que yo no compro rifas, ¿verdad? Sino que yo lo que hacía era que le daba una donación de 100, 200 lempiras. Y cuando los compañeros me miraban en la lista, mi nombre, ¿verdad? Con la donación. Ay, Rafa, usted sí que es tontita. Esa mujer tan mala y usted donándole dinero. Y le decía, no, déjenla, que ya Dios había tratado conmigo, ¿verdad? Déjenla, que Dios va a tratar con ella. Y ella igual a reconocer que por haberse metido conmigo,
ella sufrió lo que ella sufrió. Y quiero decirles, hermanos, que esa experiencia en la institución es una de las más fuertes que yo tuve, además de otras de las que él me libró, ¿verdad? Y que yo salí de ahí por mi propia voluntad, ¿verdad? El banco es una bendición, fue un ministerio para mí. Cuando yo salí de ahí, yo dirigía las dedicaciones de todos los eventos que a nivel nacional hacía el banco, ¿verdad? En cuanto a invocar el nombre del Señor, porque el Señor me puso presidentes al final que daban lugar a la palabra de Dios. Qué bueno. Y logré establecer el señorío de Cristo en ese lugar, ¿verdad? Y mientras estuve ahí, y le doy gracias a Dios porque Dios me defendió en todo lugar, hermano. Sí, qué maravilloso es esto de la fe. Sí. Es que la fe mueve montañas. Mueve tantas cosas. Yo observo varias cosas en este tiempo que hemos estado platicando, conversando, y logramos ver de que hay algo que la palabra nos promete. Dice, ninguna arma forjada, amén, ¿verdad? En contra tuya ha de prosperar, sí, dice el profeta, Dios a través del profeta. Pero lo importante en esto es, veo varias cosas, ¿verdad? Uno, la rendición a Dios. Completa, sí. Rendición a Dios. Número dos, la obediencia. Sí. La obediencia, ¿verdad? Y de repente, pues, alguien que nos puede estar viendo en este momento, dije, sí, yo igual, hermano, yo tengo un jefe que es terrible, sí, ¿verdad? ¿Y cómo hago, verdad? Hay gente que lo que hace, que se amarga, sí, ¿verdad? Hay gente que se frustra y más bien enferma su corazón. Y busca cosas esotéricas, sí, para hacer daño, sí, y vengarse. Y eso más bien es complicarse la vida, sí, sí, es complicarse la vida. ¿Qué mejor ir a los pies del Señor? Que lo defiende a uno. Exacto, ir a los pies de Cristo. La Biblia nos habla y nos dice de que Él es nuestro escudo. Amén. ¿Verdad? Que el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen. Y exacto, ¿verdad? Y que los defiende. Exacto, imagine, qué maravilloso es esto, saber de que nosotros en nuestro diario vivir tendremos problemas. Sí. Tendremos problemas. Usted en este programa, usted escucha no solamente aquello, ¿verdad? De que es cierto, Dios hizo el milagro, pero también la parte humana. La parte humana, la lucha, sí, la lucha que hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos lleva, yo siempre he dicho que el desierto, los desiertos, las tormentas, son oportunidades. Son oportunidades para ver la gloria de Dios. Okay. El mismo Señor nos dice, le dice a Marta, es que le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, ¿verdad? Queremos ver la gloria de Dios hoy, importante creer. Amén. Importante tener la fe. Y no importando lo que venga. Así es. En ese proceso. Es correcto. Qué maravilloso es esto, saber, hermana Rafaela, que servimos a un Dios que es real. Amén. Un Dios que está vivo. Amén. ¿Verdad? Un Dios que no es religión, que no es una cuestión de ritos, sino que es fe. Creer y obedecer. Así es. El reino de Dios es poderoso. Es poderoso. Todo. Por eso la Biblia nos habla y nos dice en cuanto al reino de Dios que no es comida ni bebida, dice, ¿verdad? Correcto. Sino que es poder. Poder. ¿Verdad? Es poder, justicia y paz. Qué maravilloso. Hermana Rafaela, ¿qué consejo le daría a usted de su experiencia vivida en Cristo Jesús a personas que han estado pasando situaciones similares a la suya? Pues, ¿cuál sería el consejo suyo de la experiencia que usted ha tenido en la relación con Dios, con la palabra? ¿Cuál sería el consejo a personas que están pasando en este momento por una situación difícil? Sí, en cuanto a la familia, a los jóvenes, que si ponemos nuestras vidas en las manos del Señor y somos fieles a Dios y le pedimos a Dios que Él se mueva y dejamos que Él lo haga, no le pegamos una ayudadita, ¿verdad? Sí. Porque no somos Espíritu Santo para cambiar a la gente, sino que dejamos que el Señor va a darles la mejor persona para su vida. ¿Verdad? Como jóvenes, porque todo joven desea la mejor esposa, el varón, y la mujer el mejor esposo. Pero ahorita tenemos muchos problemas en esa área. Las familias están desintegradas, tienen problemas bien difíciles. Sí. Y nuestros jóvenes están pereciendo día a día. Vemos como cada día los periódicos se llenan de jóvenes que se nos están muriendo, nos estamos quedando sin jóvenes. Necesitamos que los jóvenes se vuelvan al Señor para que sean guardados. A los padres,
no perdamos la fe en que Dios puede hacer la obra. Amén. ¿Verdad? Los padres luchan ahorita con los medios de comunicación, con el internet, con los amigos. Aunque a los hijos se les ha dado buena educación, ellos tienen tendencia a escuchar más los amigos que a los consejos de los padres, ¿verdad? Y como le digo, uno a veces un consejo a tiempo vale más que 1000 a distiempo. ¿De qué sirve que a usted le digan no hagas esto y después de que usted ya lo hizo, ya la leche la derramó y la leche es blanca y una vez que cae al piso, usted la va a recoger sucia, ¿verdad? Y no se la puede tomar. Claro. Entonces, como padres, no perdamos la esperanza, sobre todo, seamos fieles a Dios y que enseñemos a los hijos con hechos y no palabras, ¿verdad? Que nos vean que venimos a la iglesia, que nos vean que oramos, que leemos la Biblia, oremos por ellos en sus habitaciones, démosles la palabra, no los condenemos, sino que le digamos, hijo, vas a ser la mejor persona. Hijo, tienes problemas con esa carrera en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero vas a salir adelante porque tenés la mente de Cristo, ¿verdad? Como padres, como esposos. Como esposos, las esposas no crea que un matrimonio, como decía usted, ¿va? No es fácil, ¿verdad? En un matrimonio yo tengo mis problemas y mis dificultades y mis defectos, mi esposo también. Lo que pasa es que con la ayuda de Dios yo lo acepto a él como él es y él me acepta a mí como soy yo. Y tratamos de no hacer lo que no le gusta. Yo con mi esposo lo que hago a veces es que nosotros hablamos. Y yo le digo, ¿cómo me he portado este tiempo? Mira, he estado haciendo esto y esto y esto. Trato de no hacerlo, ¿verdad? Sí. Y yo le digo, vos has estado haciendo esto y esto y esto que no me gusta. Y entonces hablamos y tratamos de corregirnos como esposos para poder ayudar en cuanto a la relación, porque qué bonito es ver que un matrimonio se mantiene firme. Y hoy es bien difícil ver eso, siempre hay desintegración familiar. Y en los trabajos, en el trabajo, la mejor manera como hijos de Dios no es adaptarnos a lo que hace el mundo, sino que marcar la diferencia. Así es. Como hijos de Dios, no vendernos por un plato de frijoles, no vendernos por un vaso de vodka con lo que sea, mantener la santidad y sobre todo orar. Orar por el jefe que tenemos, no importa que sea tremendo. Así es. Por el jefe que vamos a tener si no lo tenemos. Pero yo tuve un jefe tan difícil, uno de los tantos que tuve, pero tan difícil que la esposa de él me decía, ay, usted está lista para aguantar a cualquiera más terrible que mi marido. Pero la verdad es que nos llevamos después también con él, todavía nos hablamos con él, porque yo llegué a conocer cuál era su problema y por qué actuaba él así, pero en el fondo era una gran persona. Me mandó un mes a mi casa incapacitada y en ese mes busqué al Señor y el Señor me dio la táctica, cómo orar por él. Y yo, hermanos, aprendí. Como decía usted en la palabra, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que contra ti se levante en juicio, porque yo soy el Señor. Amén. Soy tu escudo. Mire, en mi relación con Dios, yo viví experiencias en las que Dios me revelaba antes de que pasaran las cosas. Cuando ya venían, yo ya estaba lista. Así es. Mira, el Señor me mandaba a orar, ve y ora, decía, porque esto está pasando ahorita. Y yo iba al baño, yo no iba al baño otra cosa nada más que a orar, ¿verdad? Y ahí regresaba, ¿verdad? Y entonces en los trabajos yo puedo ver que Isaías 41:10 al 13 es otro. Estos textos son mis textos de guerra. Amén. Yo oro con ellos y le digo, Señor, se encarnan en mi vida, son propiedad mía. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. El temor es el que nos mata. No desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerza. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y mira el versículo siguiente que dice, el 40:11. Aquí dice que todos los que se levantan contra ti serán avergonzados, serán confundidos, perecerán y serán como nada los que te hacen la guerra. Dice, buscarás, yo no sé para qué, buscarás a los que tienen contienda contigo, pero no los hallarás, porque habrán perecido y habrán sido como nada y como cosa que no es aquellos que levantan contigo, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, amén, yo te ayudo. Amén. Cuando usted se come esa palabra, cuando usted memoriza esa palabra, cuando usted vive esa palabra, no hay nadie que le haga la guerra a usted. Así es. Siempre siendo, desde luego, un empleado eficiente, llegando temprano, si es posible saliendo tarde, dedicado a nuestro trabajo. Amén. Dios va a honrar, porque el hecho de que seamos, no es que vamos a andar de irresponsables, así ¿verdad? Es. Pero sí, Dios nos va a respaldar donde quiera que vayamos. Amén. ¿Verdad? En los trabajos, donde vivimos, donde sea, porque el enemigo le levanta a uno
enemigos en cualquier lado, no solo en el trabajo, no solo en la calle, en todos lados. Se anda viendo cómo molesta al cristiano, porque Satanás sabe que no es de él y quiere ver cómo lo hace tropezar, pero nuestro Dios es más poderoso. Amén. Por eso en esta hora, usted que nos ha estado viendo a través de este programa y que usted ha sido parte de esta conversación que hemos tenido este día, yo le invito a que en este momento usted active su fe. Ya sea en una situación de enfermedad, sea una situación de conflicto laboral, Amén. ya sea una situación pues familiar, un conflicto familiar, que usted active su fe en este momento. Amén. Una situación de lucha espiritual, Sí. también Dios tiene el Económica. poder, ¿verdad? Económica. Déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Hemos estado recalcando, tenemos un Dios que es real, que le ama a usted, que Él quiere lo mejor para su vida. Él quiere la salvación, la restauración de su alma y sobre todo que usted viva una vida eterna, una vida eterna. Por eso en esta hora, si usted cree en su corazón, por eso este programa se llama así, Al que cree. Si usted cree en su corazón en este momento que Dios es capaz de poder hacer el milagro en usted, Él lo hará. Amén. Y ha sido un tiempo glorioso. Yo he podido sentir la presencia del Señor en este lugar, ¿verdad? De saber que Dios es real. Así que voy a pedir a hermana Rafaela que pueda orar en este momento, pues, por nuestros televidentes, ¿verdad? Que están viendo este programa y que ellos crean. Pues si ellos creen, pues ese milagro se va a realizar. Amén. Yo les hago una invitación especial. Todo aquel que se siente enfermo. El aceite no tiene ningún poder, es la fe en Jesucristo, pero la palabra dice que se unja con aceite y en el nombre de Jesús será sano. Amén. El que hubiera pecado, sus pecados le serán perdonados, ¿verdad? Y si es ataque del enemigo, el Señor lo trastorna. Es en cuanto a la enfermedad. En cuanto a la situación económica que estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? En el país, y no solo en el país, en el mundo entero. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra que en la mesa del justo no hará falta el pan, que habrá pan en abundancia, que el aceite se multiplicará y también la harina. ¿Ve? El Señor dice que ha desplazado a sus ángeles en legiones. No es que le vamos a pedir a los ángeles, sino que al Padre le vamos a decir, Señor, desplaza a tus ángeles a que nos guarden, esas personas que están en peligro en las colonias donde ellos viven, por donde ellos pasan. El ángel de Jehová va con ustedes, todos dicen, la sangre de Cristo me cubre. En ese momento que usted menciona esa palabra, el cielo se abre y Dios dispone las legiones de ángeles a su favor para guardarle, para protegerle. Entonces en este momento, ahí donde está, en la enfermedad que usted tiene, usted coloque su mano donde le duele, donde tiene el problema. Y creamos en este momento que Dios es poderoso para sanar. Creamos como aquella mujer que creyó en Él, que con solo que tocara su manto, ella no le importaba si el Señor la miraba, ella solo pensó en el manto, si tan solo tocó el manto del Señor, las ropas de Jesús nada más, no a Jesús. Pero ella creyó, y dice la Biblia que poder salió del Señor de su manto, y el Señor sintió el poder que salió de Jesús, y aquella mujer fue sana, y el Señor dijo, alguien me ha tocado, poder salió de mí. Así es que por la fe, toquemos el manto de Jesús, toquemos por la fe para que Él sane nuestros cuerpos. Vamos a hacer primero una oración de sanidad y luego vamos a orar por las demás necesidades de todos ustedes. Ore conmigo en este momento. Padre que estás en gloria, en este momento vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador y necesito ser salvo. Lávame con tu sangre, purifícame, Señor, con tu espíritu. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que vengas y mores en mi corazón y hagas de mi corazón tu casa de morada. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Y ahora, Señor, yo te presento mi vida. Aquí está este cuerpo, que dice tu palabra que es templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay sanidad, hay libertad, hay liberación. Y en este momento ordenamos a todo espíritu de enfermedad, con propósito de muerte, que ahora mismo huya
del cuerpo de mis amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de este canal. Lo bendecimos y declaramos que hay salud en Jesucristo. Le declaro sano de todo cáncer, como el Señor me sanó a mí, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria. Declaramos que hay poder en Jesús para restaurar todo órgano destruido, para que el Señor lo haga de nuevo. Esas rodillas que se fortalezcan y que puedan caminar. Declaramos que hay poder en Jesús para traer sanidad desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque el Señor no solo produjo salvación en el Calvario, Él produjo la sanidad con su llaga y su herida. Y aplicamos a nuestro cuerpo físico la llaga y la herida de Cristo y declaramos que somos sanos. Amén, sí, sí. Padre, y gracias por la salud de los que nos están viendo. Gracias, Señor amado, porque tú extiendes tu mano hasta los hospitales, a los hogares y donde quiera que haya un enfermo, enviamos palabra de salud y ella no regresa vacía porque tú traes Amén, la sí, sanidad. Señor. Y ahora, Padre, venimos a poner en tus manos la economía de cada una de las personas. Tú sabes, Padre, qué situación la que se está viviendo. Falta de trabajo, Señor. Decaimiento de la economía. Tu palabra dice, Señor amado, que tú eres dueño del oro y de la plata. Que tú eres el más rico, Señor. Y venimos delante de ti para poner nuestras necesidades en tus manos. Señor, abre las puertas que tienes que abrir para cada uno de mis amados hermanos que están sin trabajo, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, a ser unos microempresarios si es necesario. Dale sabiduría y entendimiento para que ellos puedan hacer algo y que sus manos con lo que hagan sean benditos. Porque tu palabra dice que todo lo que nuestra mano toque será bendito. Desde luego que lo que agrade a Dios. Yo bendigo sus manos. Y en el nombre de Jesús, declaro que usted se levanta como un hijo del Dios viviente para creerle a Dios. Si usted no encuentra trabajo, no se desespere, empiece a hacer algo, empiece a hacer un oficio, empiece a vender algo, que si charamusca vende, charamusca le van a comprar. El Señor está con usted para bendecirle, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza con nada. Créale al Señor que Él tiene poder para bendecirle. Si Dios quiere hacerlo un empresario, gloria a Él, un microempresario, Dios lo va a bendecir. Haga algo de lo que usted sabe hacer y verá cómo Dios lo va a llevar de victoria en victoria. Y cuando menos acuerde, usted va a decir, verdaderamente no descubrí que yo tenía esta habilidad para ser una persona que en vez de ir a trabajar, puedo darle trabajo a otros. Oramos también por los matrimonios. Y en el nombre de Jesús, yo pido a ti, Padre, que bendigas a los esposos y a las esposas, que sean temerosos de ti y apartados del mal. Señor, sabemos que con tu ayuda todo es posible y que tu propósito es bendecir a las familias y que no deseas que haya destrucción familiar. Los hijos no quieren a papá y a mamá separados, los quieren juntos. Por tanto, en este momento ponemos en tus manos cada matrimonio y te pedimos que le des sabiduría a cada uno de sus integrantes, Señor amado, y que sobre todo busque el fundamento en Cristo, porque Cristo es la respuesta para todo. Si cualquier problema que hay lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo va a resolver, no importa lo que sea. Padre, también yo bendigo a los que están en sus trabajos. Amén. Dales estabilidad laboral, Señor. Bendícelos. Dale gracia ante los ojos de sus jefes y de sus compañeros de trabajo, Padre Santo. Declaramos, Dios mío, que tú bendices esta nación y bendices cada hondureño y bendices cada familia, Padre, y que todos en temor tuyo buscamos tu presencia, porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites te será añadido. Amén, sí, sí. Así es que yo bendigo sus vidas. Y le digo lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Que el Señor les bendiga y les prospere y les guarde y les sane en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús, así lo decretamos hecho y así está hecho para la gloria del Padre. Amén y amén. Hermano, Amén. Gracias. Qué maravilloso, gracias, ¿verdad? Hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos permitió poder compartir, ¿verdad? Si usted, pues, Dios ha hecho algo maravilloso en su vida, un milagro en su corazón, entonces le invitamos a que usted nos pueda llamar al teléfono, escribir a la dirección que aparece en pantalla y será una bendición para nosotros poder compartir acerca de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que te esperamos hasta para el próximo programa. Recuerde, este es su programa Al que Cree,
porque al que cree, todo le es posible. Que el Señor le bendiga. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti, Dios va a hacer. De ahí nos venimos, como yo tenía como unos 8 años cuando vinimos aquí a Tegucigalpa con mis padres, mi papá y mi mamá. Pero luego mi padre, estando aquí en Tegucigalpa, pues él tomó otro rumbo, ¿verdad? Nos abandonó como familia. Sí. Y yo, siendo la hija mayor, tenía que luchar con mi madre con 5 hijos que ella había quedado. Sí. La hija mayor, usted sabe que está al par de la madre luchando, cuidando a los demás hermanos, mientras mi madre salía a ganar la vida. Mi padre nos hacía la vida imposible, ¿verdad? Con un montón de parejas. Sí. Y ahí estábamos bregando sin conocer al Señor todavía, pero llegó el momento en que una prima se había convertido a Cristo en la Iglesia Asamblea de Dios de la Isla La Hermosa de aquí de Viadela, Sí. y ella nos invitaba. Y yo recuerdo que yo fui para esa iglesia, ¿verdad? Invitada por ella. Muchas veces fui, pero no le tomé muy en serio el asunto. Pero el tiempo se estaba acercando para que yo me convirtiera y el Señor trató conmigo muy especialmente. Estuve en una situación muy difícil por mi familia, que me quiso hasta quitar la vida. Tremendo. En ese tiempo estaba muy de moda el H24, que se parecía a las pastillas de cura de frijoles ahorita, ¿verdad? Sí. Que el que se las toma no regresa. Y era tanto el problema que teníamos en familia que yo decía, esa sería la salida, porque miraba a mi padre abusando de mi madre, ¿verdad? Nosotros teniendo muchas penurias. Sí. Pero en ese momento recuerdo que vino una campaña del hermano Luis Palau Sí. para un mes de febrero y era dirigida a la juventud. Y la iglesia, La Hermosa, pues trataron de invitar a todos los familiares y mi prima me agarró de encargo a mí. Y fuimos al estadio, ¿verdad? Sí. Ahí en el Chito Reina estuvo la campaña y recuerdo que esa noche yo pasé enfrente con mi corazón destruido. Sí. Pero Dios me ha sanado, me ha restaurado y desde entonces sirvo al Señor y me metí tan de lleno en Dios, pero tan de lleno porque necesitaba la figura paterna y la encontré en Jesucristo. Qué maravilloso. Y ahí fue cuando Dios empezó a llenarme de su presencia, empecé a buscar al Señor, mi madre se entregó al Señor y hasta este momento puedo decir que Él ha sido fiel conmigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Imagínese, 12 años, dice, 11 años. Tenía 12 años cuando me convertí 12 años. y ahorita tengo 60. Imagínense qué trayectoria, ¿verdad? Sí. Qué camino maravilloso en el Señor. ¿Verdad? Le diré, pues prácticamente yo igual, ¿verdad? Así Sí. a los 11 años también encontré, bueno, el Señor me encontró, ¿verdad? Sí, sí, Él el nos Señor encontró. nos encontró a nosotros, ¿verdad? Sí. Y hemos caminado, ¿verdad? Sabemos que este camino en el Señor no es fácil, Sí, no es ¿verdad? fácil. Pero las cosas que uno logra experimentar son maravillosas. Y sobre Amén. todo no solamente lo que podemos experimentar en esta vida, sino lo que Dios también nos tiene prometido, Amén. nos ha prometido para una vida futura también. Hermana Rafaela, ¿cómo fue que usted conoció al Señor? Cuéntenos ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia real con el Señor que usted tuvo? Pues mire que yo vengo del municipio de Tatumbla, Francisco Ajá, Morazán. es una sierva del Señor, pues que respetamos, admiramos mucho, ¿verdad? Y sobre todo, pues hemos visto cómo su vida pues ha ido desarrollando esa fe, ¿verdad? Amén. Esa fe que Amén. la cual pues nos lleva a experimentar grandes cosas en el Señor. Amén. Bienvenida, hermana Rafaela. Muchas gracias, hermano. Un cordial saludo a todos los televidentes del programa. Amén. ¿Verdad? Les invitamos en esta mañana que pongamos en práctica nuestra fe. Y yo creo que si le creemos a Dios, todo es posible. Amén, amén, así es. Hermana Rafaela, ¿cuántos años ya, verdad, de conocer al Señor? Pues mire que yo me convertí el 10 de febrero de 1971. 71. Desde esa fecha, con lo cual el Señor apenas tenía 12 años, comenzando Ajá. los 13, una situación muy difícil, Sí, pero no me he apartado desde esa fecha de los caminos de Dios en mi juventud. Luego me casé igual sirviendo al Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible.
Que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre sus vidas en esta hora del día, que usted nos permite poder entrar a su hogar a través de este su programa Al que cree. Es nuestro propósito cultivar su fe, motivarle a que usted tenga una fe que crezca, la fe que Dios espera. Recuerde que la palabra en hebreo nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y algo maravilloso de lo que produce la fe son los cambios en el corazón, en la vida y sobre todo en el destino de cada uno de nosotros. En esta mañana pues nos sentimos contentos de poder tener como invitada pues a nuestra hermana Rafaela de Rodríguez, ¿verdad? Que